Hola hermano, buen día. Viernes 6 de junio de 2025. El oro cotiza en $3.380 la onza Troy. Se mantiene en un precio histórico, en un hito en realidad, mientras que el petróleo, el barril del petróleo que compra Bolivia a los Estados Unidos para refinarlo acá, igual atraviesa por un precio bajo, con lo cual no queremos imaginarnos qué sería si estuviera en un precio como suele estar por unos $20 de más. Ya la situación sería quizá más caótica. Aún está en un precio ciertamente módico, a $63 el barril del petróleo West Texas Intermediate que Bolivia compra a Estados Unidos para refinarlo en Cochabamba y Santa Cruz. Comparando con 5 o 10 años atrás, es un precio ciertamente bajo porque llegó incluso a $100 y por ahí. Si estuviera en ese precio hoy, mamita, que no podríamos ni siquiera seguir comprando petróleo para refinarlo y la situación sería más jodida de lo que es. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha ciertamente validado la inscripción del movimiento Tercer Sistema de la alianza del movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, donde está como candidato a la presidencia del Estado Andrónico Rodríguez. Esta nueva alianza, ¿verdad? Andrónico Rodríguez ayer decía algo muy importante que nos parece fundamental aclarar acá, una vez enterados de que sí podían y que sí van a participar en las elecciones. Muy bien arropado Andrónico Rodríguez, presidente del Senado de Bolivia, por el PhD Félix Pazzi, lanzaba su proclama. Una proclama lo cual se puede resumir en que es su programa de gobierno. El programa de gobierno y la guía, el derrotero, ¿no? El hilo conductor, la misión, visión, ¿verdad? Como en las empresas dicen, de lo que sería su gobierno. Y hablaba de Evo Morales, de que Evo Morales es el máximo referente político de la historia de Bolivia. Sin duda, decía, ¿no? Andrónico Rodríguez. Y decía que era el máximo referente. Y esto no es cosa poca porque uno siempre trata de hacer, de emular es la palabra, no es precisamente imitar, sino tratar de hacer, la emulación es positiva. Uno emula a sus grandes maestros, puede ser un político, tratar de emular, digamos, a lo que hizo en la historia de su país otro político. En Estados Unidos podría emular lo que hizo, digamos, Abraham Lincoln, para algunos lo hizo Barack Obama, ¿verdad? Que luchó contra el apartheid, contra las disgregaciones sociales, ¿verdad? Eso es emulación. No puede emular también lo que hizo incluso Benito Mussolini en Italia, ¿verdad? Esa es emulación. Y puede emular un escritor, digamos, a la obra de Mario Vargas Llosa, lo cual sería muy positivo sin duda, un filósofo a la obra de Julián Marías o de incluso de maestros como Platón, como Spinoza, como Oswald Spengler. Esa es la emulación, cuando uno conoce a alguien o algo, su obra, y trata de hacer cosa similar porque le parece positiva. Y Andrónico Rodríguez nos dice que tiene como máximo reverente a Evo Morales. Y por ende va a tratar de hacer lo que él hacía. Pero ¿por qué tiene Andrónico Rodríguez como máximo referente a Evo Morales? Lo dijo ayer y muchos no se han dado cuenta, pero es importantísimo. Él decía que tiene como máximo referente a Evo Morales en la política, porque él enseña la política, o mejor dicho, él, Evo Morales, no enseña la política desde los libros. O sea, quema los libros, se abstrae de los libros, fuera los libros, y solamente lo enseña desde la práctica, con pura intuición.
quiero parar en esa frase, que Evo Morales no enseña la política desde los libros, no existen los libros fuera de los libros, y que por ello es, entre otras cosas, es por ello el máximo referente de Andrónico Rodríguez. Y es precisamente el motivo que ha perdido a Evo Morales, el no tener algún apego a los libros, a la historia, porque si hubiese tenido apego y si se hubiera basado en los libros para hacer política, no hubiera hecho la boludez que hizo el año 2016, la estupidez de desconocer los resultados de un referéndum que le había dicho que no quería la reelección del 21F, y aún contra ello seguir queriendo prorrogarse en el mandato. Porque hubiera visto el ejemplo que está en los libros y no está en ningún otro lugar, de Hernando Siles Reyes, y hubiera dicho cómo un presidente, un estadista del tamaño de Hernando Siles, que tuvo una victoria diplomática y militar con el Paraguay en la guerra del Chaco, cuando comenzaba en el origen de la guerra del Chaco, y me refiero a Fortín Vanguardia, cuando los paraguayos el 5 de diciembre de 1928 toman el Fortín boliviano Vanguardia, lo arrasan, matan a bolivianos, y el presidente Hernando Siles arma una estrategia de reivindicación, se retoma el Fortín Vanguardia, se triunfa militarmente y encima se triunfa diplomáticamente, porque la Comisión de Neutrales reunida en Washington resuelve, a través de la exposición que hace el gobierno del presidente Siles, le da la razón a Bolivia y resuelve que el agresor fue el Paraguay, en territorios que estaban aún en disputa. Porque si Evo Morales hubiese tenido algo de apego a los libros, a la historia que está en los libros, hubiera reflexionado y dicho cómo un estadista de ese tamaño, que luego de haber evitado que se desate la guerra, dándole un triunfo político y diplomático, mejor dicho, diplomático y militar a Bolivia, en un momento crítico en el cual, con su conocimiento, su experiencia y su habilidad, quiso evitar la guerra, hubiera evitado la guerra del Chaco en realidad. Quiso, cuando llegaba a su fin el mandato, cuando llegaba su mandato al final, el año 1930, quiso prorrogarse, la Constitución no permitía ni una sola reelección continua por entonces, e hizo una pirueta, una maniobra muy similar a la que luego se hizo en otras ocasiones, renunciando y dejando el gobierno en adláteres suyos, en su gente de confianza, lo que se llaman delfines, como fue Arce, el delfín de Morales, ¿verdad? Renunciando pocos meses antes de la nueva elección porque no permitía una reelección la Constitución, para habilitarse y poderse hacer reelegir, ocasionando un debate similar a lo que hemos tenido ahora, de que si podía ir o no podía ir, porque en su caso, en el de Siles, había renunciado. Entonces, ¿cómo hacemos? Ocasionando una crisis social, la gente se dio cuenta, porque el boliviano también intuye que era una maniobra de Siles para hacerse reelegir, y no se lo permitió, y un estadista de su tamaño, que había prestado buenos servicios al país, terminó siendo expulsado, terminó siendo quemada su casa, arrasada en la Plaza Venezuela, en La Paz, donde comienza el Prado, incendiada, donde tuvo que morir una de sus hijas por una bala perdida, donde se enfrentaron los bolivianos, los cadetes del colegio militar, la población civil,
diferentes unidades militares, con muchos muertos, desaparecidos, heridos, y los bolivianos expulsaron hasta Valparaíso a Hernando Siles Reyes, que no pudo más volver al país y que murió en un avión un poco después en pleno viaje. Si Evo Morales hubiese enseñado y practicado la política también desde los libros, no hubiese cometido la tropelía, el exabrupto, el estropicio que cometió al querer prorrogarse violando la Constitución, porque hubiera tenido ahí un ejemplo histórico, ejemplo que dan los libros sin duda. Entonces, lo que nos dice Andrónico Rodríguez es completamente negativo y no le hace nada bien al país. Y ya vemos que en caso de ganar, lo cual podría ser o podría no ser, porque como el pueblo boliviano intuye las cosas, también es cierto en alguna medida lo que dijo metafóricamente el presidente Salamanca. Don Daniel Salamanca decía: se pueden sembrar rábanos en las espaldas del pueblo de Bolivia allá en los años 30, en las épocas de la guerra con el Paraguay, y puede volver a ser gobierno en este país. En este caso tendríamos un gobierno de Andrónico Morales, porque es su máximo referente, y eso tiene que ver directamente con la psicología. Uno hace lo que su máximo referente le ha enseñado, en este caso no desde los libros, sino desde la práctica de la política, del político de las 24 horas que dice Andrónico Rodríguez, Andrónico Morales. Y así tendríamos un presidente de Bolivia que no va a practicar la política desde los libros, los va a desechar, los va a proscribir, como les gusta a ellos decir, así como querían proscribir al MAS, y va simplemente a basar su gestión, en el caso de ser presidente, repetimos, Andrónico Rodríguez, en realidad Andrónico Morales, en la referencia de su máximo referente Evo Morales en sus acciones. Y vamos a tener simplemente una extensión del gobierno, no de Evo Morales, sino de Luis Arce. ¿Por qué? Porque Luis Arce fue la extensión de Evo Morales y Andrónico Rodríguez sería la extensión de Luis Arce, que es a la vez la extensión de Evo Morales. Y seguramente si se presentara alguna situación similar, le importaría a un bledo a Andrónico Rodríguez los ejemplos de la historia de Bolivia, que han costado además sangre, sudor y lágrimas a los bolivianos, y le metería nomás seguramente, sería su divisa. Y no solo eso, sino que nos metería otra vez en los problemas y en las crisis que hemos visto a lo largo de los casi 20 años del gobierno de Evo Morales, del MAS y cerca a 15 años más o menos del gobierno de Evo Morales. Con lo cual este país se hundiría un poco más. No puede hundirse mucho más de lo que está, pero un poco más sí se hundiría, un poquitín. Seguimos.